Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Como siempre, es un gusto reencontrarnos en este programa especial. Los jueves es la cita que tenemos con usted y le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe como todas las semanas. Muchos temas para comentar, temas que se han acumulado a lo largo de la semana, así que hoy trataremos de darle salida ante los daños que deja la enfermedad del COVID-19. Aumenta el número de pacientes que necesitan un trasplante de pulmón. Estados Unidos ya comenzó a tener una mayor demanda de este órgano. En Canadá acuerdan suspender temporalmente el requisito de la vacuna COVID-19 para pacientes en lista de espera para trasplantes. Les tendremos, por supuesto, los detalles de esta información. La Organización Mundial de la Salud llama a los países a invertir en programas para reducir el consumo de tabaco y el alcohol y así prevenir muertes prematuras por enfermedades respiratorias. La variante Omicron ya está en 60 países y recientemente se detectó en Chile y Canadá. Las autoridades temen que se registre una nueva ola de esta variante en las próximas semanas, mientras que Europa se mantiene hoy por hoy como el epicentro de la pandemia. Estaremos viajando a varios países del viejo continente para conocer la actualidad en cuanto a números, pero también cuál es la situación que hoy por hoy están enfrentando. Pero vayamos, como ya es costumbre, con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En el mundo, las enfermedades del sistema pulmonar son más frecuentes por los diversos factores de riesgo y hábitos de vida de las personas. Sin embargo, con la enfermedad COVID-19, especialistas advierten que puede aumentar los casos con riesgo de necesitar un trasplante. Aunque sigue en estudio este tipo de advertencia, ya algunos países tienen una lista de espera para trasplante pulmonar. Las personas que tuvieron COVID-19 deben tener cuidado con sus pulmones. La enfermedad puede causar daños a estos órganos y problemas respiratorios serios, entre otras secuelas por la infección del virus SARS-CoV-2. El médico neumólogo Julio Cárdenas Olorio señaló que la complicación post-COVID más común es la fatiga, por lo que es necesario realizar ejercicios de rehabilitación para fortalecer los pulmones. Las y los especialistas en medicina pulmonar y de rehabilitación coinciden que las secuelas pulmonares posteriores al COVID-19 son muy comunes, pero dependerá de cada organismo su gravedad, así como la forma en que debe llevar la rehabilitación de acuerdo con las condiciones de cada individuo. Indicaron que en la persona que fuma, tiene obesidad, una condición física baja, padece diabetes o hipertensión, las secuelas serán más graves y ahí es la importancia de la rehabilitación personalizada para estar reanimando y reintegrando a la persona a su actividad cotidiana. Asimismo, señalaron que a cada paciente que tuvo COVID-19 se le debe realizar una evaluación individualizada por parte del rehabilitador o del neumólogo a fin de establecer un programa especializado para lograr que sus pulmones no se vean afectados y llegue a lo que es el proceso de trasplante pulmonar. También mencionan que en el mundo el cáncer de pulmón es más frecuente en hombres y la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. En el primer año de la pandemia COVID-19, este tipo de cáncer de pulmón en algunas naciones se ubicó como uno de los 10 cánceres con más incidencia. Tan solo en México se registraron 7,588 nuevos casos y ocupó el cuarto lugar con mayor número de muertes. El cáncer de pulmón comienza cuando las células sanas de pulmón cambian y crecen sin control, formando una masa tumoral, por lo que al presentar COVID-19, el riesgo de complicaciones aumenta. Entre los signos y síntomas más comunes se puede encontrar tos reciente que no desaparece, tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades, dificultad para respirar,
dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso sin intentarlo, infecciones recurrentes del tracto respiratorio, cansancio crónico y debilidad. Algunos factores de riesgo para presentar enfermedades pulmonares son fumar, exposición al humo de leña, humo de segunda mano, exposición a diferentes agentes cancerígenos como radón, asbesto, uranio y arsénico, entre otros. Algunos suplementos alimenticios que contengan betacaroteno, contaminación ambiental y antecedentes familiares. Los especialistas llaman a la población general a cuidar sus pulmones ante la presencia de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Es tiempo ya de trasladarnos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, con nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de este organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue sumando fallecidos y nuevos contagios. Son ya más de 5,3 millones de muertes y 270 millones de personas infectadas. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales se estabilizan, aunque crecen rápidamente en África, el primer continente donde se detectó la variante Ómicron y que tiene una tasa muy baja de vacunación. La mayoría de los nuevos contagios se registran en Europa, convertida en las últimas semanas en epicentro de la pandemia. Todavía se sabe poco de Ómicron, aunque ya circula por 60 países. La OMS alerta de que aunque pueda causar síntomas más leves que Delta, es altamente contagiosa y, por tanto, podría aumentar las hospitalizaciones y las muertes. La situación más preocupante está en Reino Unido, que ya ha notificado un fallecido como consecuencia de Ómicron. La variante está presente en el 20% de las infecciones del país y en más del 44% de los casos de Londres. El gobierno británico ha iniciado una carrera contrarreloj. Quiere poner dosis de refuerzo a los mayores de 18 años antes de que finalice este mes. El reparto equitativo de vacunas sigue siendo el gran reto para 2022. La Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia avanza a dos velocidades: la de los vacunados, que desarrollarán un cuadro moderado, y la de los no vacunados, que representan entre el 80 y el 90% de los enfermos graves. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido a los países para que revisen sus estrategias sanitarias para evitar así que Ómicron genere una nueva crisis global. Y algunos países, como España, empiezan ya a vacunar a los niños de 5 a 11 años. La variante se expande también en América, alcanza a Puerto Rico y se detectan los primeros casos de transmisión comunitaria en países como Chile o Canadá, que teme una nueva ola en las próximas semanas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por este informe. Y mire, piden a pacientes que van a ser trasplantados la vacuna contra COVID-19. Desde el 13 de agosto de este año, la Sociedad Estadounidense de Trasplantes y la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón emitieron una declaración conjunta sobre la vacuna COVID-19 para que todos los receptores de órganos sólidos se vacunen contra el SARS-CoV-2, familiares y contactos cercanos, también con el fin de minimizar riesgos para el receptor. En la recta final del segundo año de pandemia, el Sistema de Salud de la Universidad de Wisconsin incluyó como requisito la vacunación anti-COVID para acceder a un trasplante. De no tener la prueba de la vacunación para el 14 de enero de 2022 y hasta que se reciba la prueba, quedaría inactivo en la lista y no recibiría ofertas de órganos ni sería elegible para un trasplante de donante vivo. Esto se lee en la guía para los pacientes publicada en el portal de la institución. A partir del 15 de noviembre de 2021, el sistema de salud activaría su política que requiere la vacunación contra COVID antes de ser incluido en la lista de espera trasplantado. Además, se recomienda encarecidamente que las personas que ayudarán a los pacientes con el transporte, los medicamentos o vivir con los pacientes estén completamente vacunadas antes de la cirugía de trasplante, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, en Italia, de nueva cuenta, las alertas se han encendido. El número de casos
ha alcanzado ya niveles históricos. En Italia, el gobierno ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de marzo del 2022 para contener el avance del coronavirus. Con ello, el país superará los 2 años en este régimen. El vigente estado de emergencia expiraba el 31 de diciembre, pero los científicos que asesoran al Ministerio de Sanidad venían apoyando su extensión, por lo menos durante el invierno, debido a las nuevas cepas y al notable aumento de los casos en Italia. Esto permitirá al gobierno tomar decisiones de una forma más rápida. De cara a los ciudadanos, se prorrogarán también los permisos parentales en caso de tener hijos en cuarentena y la posibilidad de trabajar de forma telemática. En las últimas 24 horas se han confirmado en el país más de 20.000 nuevos contagios de COVID-19 y 120 decesos. La llegada del frío está agravando las enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores. Las enfermedades respiratorias en México se agravan con la llegada del invierno y este año se espera, ahora sí, un repunte en los pacientes con influenza, ya que es una época de alta exposición a virus y bacterias que debilitan el sistema inmunológico. Actualmente, México es el cuarto lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que registran más muertes por enfermedades respiratorias. En 2019 se registraron 57.932 muertes. Las enfermedades respiratorias son el principal problema de salud que se trata en los servicios médicos durante los meses de invierno, al grado de que su prevalencia incrementa hasta 100% en relación con otras épocas del año, sobre todo la exacerbación de las enfermedades crónico-pulmonares. Cabe recordar que las enfermedades respiratorias son desde hace mucho la principal causa de muerte por infección en el mundo. Antes de la pandemia de la COVID-19, se estimaba que 2.5 millones de adultos y niños morían por neumonía cada año. Ninguna otra enfermedad infecciosa se acerca siquiera a esta cantidad de víctimas mortales. Esto se debe a que en los meses fríos se presentan condiciones ambientales que facilitan la propagación de virus como la influenza, entre cientos, así como bacterias que pueden causar infecciones respiratorias que se pueden agravar en el escenario actual por la pandemia por COVID-19, advirtió el alergólogo infectólogo Gerardo López. El especialista recordó que en el mercado existen herramientas que ayudan al sistema inmune a protegerse en esta temporada de frío, como los inmunomoduladores, que son un grupo de fármacos usados para evitar las infecciones respiratorias agudas. Su acción es estimular el sistema inmunitario y son una medida eficaz en el tratamiento de las infecciones respiratorias, debido a que refuerzan directa o indirectamente la actividad inmunológica que se encuentra disminuida en los pacientes afectados por estos padecimientos, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Miren la historia que nos trae nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Una mujer de 57 años busca evitar la vacuna anti-COVID para recibir un trasplante. Los médicos de Edmonton, Canadá, acordaron suspender temporalmente el requisito de la vacuna COVID-19 para pacientes en lista de espera para trasplantes. La señora Louise, de 57 años, tiene fibrosis pulmonar que le afecta a ambos pulmones y ha estado enferma durante más de 2 años y medio. Está en una lista de espera de alta prioridad para un trasplante de pulmón doble. Tiene una capacidad pulmonar por debajo del 40%. En junio de este año, los médicos le advirtieron que de no vacunarse contra COVID, sería eliminada de la lista de espera. Ella buscó una orden judicial para evitar que los servicios de salud de Alberta, el Hospital de la Universidad de Alberta y 6 médicos del programa de trasplante de pulmón la retiraran de la lista. El 7 de diciembre se presentó una orden de consentimiento en la Corte que indica que hasta que se argumente la orden judicial en la Corte y el juez emita una decisión, Louise no sería eliminada de la lista. Hasta que este asunto se decide en la Corte, ella tiene la oportunidad de vivir, dijo Alison Pejovic, abogada del personal de la Organización del Centro de Justicia. Informó Elizabeth Ortiz.
Regresamos a Europa en esta revisión de lo que está sucediendo en medio de esta pandemia de COVID-19 y vamos específicamente a Francia. Ahí está nuestro compañero Antonio Torres, corresponsal de la agencia EFE. Antonio, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Contaros un poco cómo está la situación en Francia con la pandemia. Actualmente las variantes Delta y Omicron están siendo las más predominantes, sobre todo la Delta, aunque la Omicron en unas semanas será la que tenga mayor peso en las nuevas infecciones. Y entre tanto, el comité científico que asesora al Ejecutivo francés sobre la pandemia acaba de publicar una serie de recomendaciones, una serie de consejos para estas fiestas navideñas, entre ellas la reducción del número de asistentes a comidas familiares para evitar la exposición al virus, y además también recomendó e insistió en que no se asista a celebraciones o reuniones en las que no se lleve mascarilla de forma permanente. Paralelamente, el gobierno francés está insistiendo a sus ciudadanos para que se pongan la tercera dosis de la vacuna, que en la mayor parte de los casos es vacuna de ARN mensajero, de Pfizer y de Moderna. Y en ese sentido avanza bien la vacunación. Ha habido en los últimos días entre 400.000 y medio millón de inoculaciones diarias. Actualmente casi el 20% de la población francesa, equivalente a 15 millones, ya tiene la tercera dosis. Pero sin embargo todavía hay 400.000 mayores de 65 años que no se han inyectado esta tercera dosis, y que si no lo hacen en las próximas horas perderán su pase sanitario, un pase sanitario que es un código QR que permite a los franceses hacer una vida normal, ir a los bares, a los restaurantes, a los cines, a los teatros, viajar en tren. Esto es todo de momento. Desde Francia, Antonio Torres, de la agencia EFE, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por este informe. Por supuesto que seguimos pendientes de lo que ocurre en Europa. Y continuando con otro de los temas que hoy abordamos, el desafío de conseguir un trasplante tras haber padecido COVID-19. Para algunos, la lucha en la pandemia apenas comienza cuando hay que buscar un trasplante de pulmones por el daño que causó la COVID. En distintos países se repite la historia de los daños más severos causados por el virus, que se ha propagado por casi 2 años. Hay quienes han optado por recaudar fondos mediante plataformas digitales como GoFundMe. Kyle, de Pensilvania, es una de esas historias. Dio positivo a COVID el 7 de octubre de este año. Comenzó a tener dificultades para respirar 4 días después. Ya para la recta final del año, Kyle fue trasladado al Temple Hospital en Filadelfia para obtener los pulmones que necesita. Su historia está publicada en GoFundMe para conseguir donaciones que le ayuden a conseguir recursos para los gastos del viaje, además de las facturas médicas. Apenas esta semana, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial dijeron que es probable que la pandemia de COVID-19 detenga 2 décadas de progreso global hacia la cobertura universal de salud. Antes de la pandemia, más de 500 millones de personas fueron presionadas o empujadas a la pobreza extrema porque tienen que pagar los servicios de salud de sus propios bolsillos, y que es probable que la emergencia sanitaria empeore la situación, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos ahora a nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE en Europa, para que nos amplíe también el panorama de lo que está ocurriendo en este continente. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que el porcentaje de casos globales de la variante Delta del coronavirus está bajando por primera vez desde el mes de abril. En cambio, la Omicron sigue en ascenso y ya está presente en brotes de transmisión comunitaria. En su informe epidemiológico semanal, el organismo con sede en Ginebra señala que las evidencias parecen indicar que la variante Omicron tiene ventajas evolutivas sobre Delta y se está transmitiendo más rápido.
Ello se ha advertido no solo en países con relativamente baja incidencia de casos Delta como Sudáfrica, sino también en otros con niveles altos como el Reino Unido. La variante Omicron parece afectar a la efectividad de las vacunas contra la infección y la transmisión y también aumenta con ella el riesgo de reinfección. No parece, sin embargo, afectar a las pruebas PCR, mientras que los tratamientos contra casos graves de COVID-19 deberían, según la OMS, seguir siendo efectivos contra Omicron. Mientras tanto, tras casi 2 meses de continuos ascensos en casos, la pandemia se frenó ligeramente la semana pasada. Los contagios globales bajaron un 5%, mientras que las muertes cayeron un 10% según los últimos datos de la organización. Del 6 al 12 de diciembre se registraron en el mundo 4 millones de nuevos casos y 47.000 fallecimientos. Más de la mitad de casos y muertes, 2,6 millones y 28.000 respectivamente, volvieron a registrarse en Europa, que continúa siendo la región más afectada, aunque experimentó un descenso del 7% en los nuevos positivos y del 3% en los fallecimientos. En segundo lugar se situó América con 837.000 casos, un 10% menos que en la semana anterior, y 10.000 muertes, un 3% menos. África, el continente donde primero se detectó la variante Omicron, registró un aumento del 111% en los casos, aunque sus cifras absolutas son relativamente pequeñas, 167.000 positivos la pasada semana. Además, pese a que la incidencia de casos se haya duplicado, sigue siendo con diferencia la región con menos fallecimientos, 491 la semana pasada, con un descenso del 1%. Los países con más casos la pasada semana volvieron a ser Estados Unidos, 674.000, que significa un 9% menos, Alemania y Reino Unido, con alrededor de 350.000 ambos, que suponen un 11% menos en Alemania y un 13% más en el Reino Unido, y a continuación Francia, con 335.000, que supone un aumento del 19%. En el acumulado de la pandemia se han confirmado al menos 270 millones de casos positivos y más de 5,3 millones de muertes, y con 8.520 millones de vacunas administradas, el 56% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Pablo. Y mira, el tema que le adelantábamos ya, que hoy estamos abordando también, tiene que ver con los daños que causa COVID-19 en los pulmones, lo que ha orillado a algunos sobrevivientes de esta enfermedad incluso a requerir un trasplante. La necesidad de un trasplante de pulmón se está incrementando de manera considerable y cada vez más serán las personas que requieran de él debido a los daños que la COVID-19 está dejando en algunos pacientes que lo han padecido, sobre todo quienes desarrollaron la enfermedad grave, advierte el director del Centro Nacional de Trasplantes en México, Salvador Aburto Morales. Lo grave es que no hay programas de trasplante de pulmón en el sector público, solo en la medicina privada. El único programa de pulmón es privado y se hacen en promedio de 3 a 4 trasplantes por año. Sin embargo, son muy exitosos. México es el primer país en Latinoamérica que ha llevado a cabo un trasplante de pulmón en un paciente que se estaba recuperando de COVID. Por supuesto que los riñones quedaron muy dañados y recibió un trasplante de pulmón con éxito y esto ya fue publicado en la literatura internacional. Para el próximo año, esperan que se incremente la solicitud de órganos, sobre todo de sobrevivientes de cuadros graves de COVID-19. Nosotros pensábamos que para el próximo año este requerimiento va a aumentar, puesto que en este momento los programas apenas están incorporando la nueva normalidad. La lista de espera no ha aumentado mucho, pues que será un 3 a 5%, pero creo que no es un reflejo real en este momento. Para el año próximo vamos a tener un incremento más notorio, dado que los pacientes que sufrieron COVID y que no fallecieron quedaron con afectación de órganos blancos como el corazón, pulmón, hígado y riñón. La demanda ya comenzó en Estados Unidos, por ejemplo. En lo que va del año en la Unión Americana, el 10% de los trasplantes de pulmón realizados han sido por secuelas de COVID, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con más información.
Estamos de regreso y como siempre con el gusto de saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, además internista también. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, mucha información que se nos acumula a lo largo de la semana. Me gustaría, doctor, que hiciéramos un pequeño repaso de lo que ha acontecido. Nos lo contaban nuestros compañeros ya. El resurgimiento de la variante Omicron, que es la que ya empieza a dominar en algunos países, particularmente en Europa, como se sabe, mayor nivel de contagio y esto quizá está aumentando los casos, doctor. Dos aspectos con respecto a Omicron. Mayor número de contagio, incluso comparado con la variante Delta, que era la que antes del surgimiento de Omicron era la responsable del mayor número de contagios. Y el otro aspecto, algunas publicaciones, por ejemplo, una de la Universidad de Michigan, una que está muy próxima a publicación de la Universidad de Oxford, y otra de la Universidad de Frankfurt, relacionadas con la capacidad de la variante Omicron de evadir al menos parcialmente la respuesta inmune que se ha generado a través de la vacunación. Entonces, esto alerta a las farmacéuticas para desarrollar un nuevo mecanismo y componente antigénico en las vacunas que permita dar cobertura a otras variantes, incluyendo la variante Omicron. Creo que esas son las dos grandes novedades con respecto estrictamente a la variante Omicron que han ocurrido durante esta semana. Claro, doctor. Y el caso ya nos llegaba el reporte más reciente de Reino Unido con una cifra histórica en un solo día, 80,000 casos, doctor. Sí. Esto es una cifra es una cantidad estratosférica para Reino Unido y para otros países europeos que hace 1 o 2 semanas también estaban reportando cifras alarmantes. El caso de Alemania también es una tragedia de alguna manera. Por supuesto que viene la atenuante de que no ha sido tan bien exponencial el crecimiento de la letalidad. Son casos que en su mayoría se comportan como casos leves moderados, pero que en personas no vacunadas se comportan con gravedad, con la gravedad que ha ocurrido con otras variantes, con la gravedad que ha ocurrido incluso con la cepa original. Es decir, entonces, Omicron es una variante que puede presentarse con gravedad similar a otras variantes y a la cepa original, pero también es una variante que genera hasta 7 veces más transmisión comparado con la cepa original. Claro. Ahora, doctor, la verdad es que también lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando vemos que en algunas regiones comienza este tipo de fenómenos, el resto de las regiones tendríamos que estar ya en alerta. Sin embargo, y usted tendrá una mejor opinión, doctor, me da la impresión de que este fenómeno, si lo podemos llamar así, se ha estado retrasando hasta cierto punto en América, doctor, porque Europa ya tiene varias semanas con estos incrementos muy importantes y América pareciera que todavía mantiene ciertos controles sobre su número de casos, doctor. Sí, fíjate, Belén, que esa parte me resulta preocupante porque en todo momento me da la impresión de que el continente americano ha sido el que ha sufrido los incrementos epidemiológicos, las olas de la pandemia después, por ejemplo, del continente asiático, del continente europeo. Y en esta ocasión no veo que nos esté enseñando mucho la ola que está viviendo Europa, porque yo identifico, por lo menos para México, como si la población estuviera empezando a perderle el miedo o el respeto
a COVID-19 y eso a todas luces es inconveniente. Decíamos en el programa anterior que solamente vayamos a un concepto fundamental. Europa tiene 13 puntos porcentuales más vacunados con esquema completo, por ejemplo, comparado con México. México tiene 52% de su población con esquema completo, mientras que Europa está ya alcanzando 65% en promedio. Y ellos están sufriendo esta cuarta ola que, como bien señalas, para el caso de algunos países como Reino Unido, hasta 90,000 nuevos casos en un solo día, pues es impresionante. Hay condiciones, pues, para que una situación similar pudiera ocurrir en México. Y veo a la población con una movilidad normal, ya con todas las actividades, incluso no esenciales, en términos normales, similares a antes de la pandemia. Vemos eventos masivos ya sin utilizarse cubrebocas o utilizándose parcialmente, como fue el caso de la final de fútbol hace algunos días. Y todo eso va sumando. Belén, lo que vivimos el año pasado, por estas mismas fechas, fue lamentabilísimo. Fue no encontrar camas de hospital, fue no encontrar oxígeno suplementario para los pacientes, fue caótico en momentos y algunos estados de la República lo vivieron con mayor intensidad. Aprendamos, pues, de lo que está viviendo Europa en estos momentos, aprendamos de lo vivido anteriormente, identifiquemos que estamos teniendo nuevas variantes, ya México tiene Omicron, hay 3 casos reportados, pero debe haber muchísimos más. La detección de las variantes es aleatoria, no es a la totalidad de los casos que se diagnostican, entonces debe haber muchos más casos de Omicron. Y la Organización Mundial de la Salud, antier, precisamente en voz de su director Tedros Adhanom, hizo el señalamiento de que la variante que está teniendo un crecimiento más impactante de todo el historial de la pandemia de COVID-19 es precisamente Omicron. Sí, la consideran hasta ahora la más contagiosa, que también es verdad, y usted lo mencionaba, doctor, quizá no tan agresiva. Afortunadamente, en cuanto a número de defunciones, se han mantenido ciertos niveles, doctor. Sí, afortunadamente así ha ocurrido, no mayor letalidad, pero también lo hemos dicho en esta mesa en muchas ocasiones. La letalidad es el número de personas que mueren por cada 100 que infectan, es un número porcentual, pero la mortalidad es el número de personas que mueren por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, si tú tienes más casos de COVID, independientemente de que sea por una cepa menos letal, puedes tener mayor mortalidad. Es un asunto de números y estadísticas, de divisiones. Entonces, no nos confiemos a que es menos letal, porque si la dejamos correr y tenemos más casos, puede generar mayor mortalidad. Doctor, esto nos lleva también a reflexionar sobre lo que ha sucedido a lo largo de casi 2 años de esta pandemia, y parte del programa hoy, de las piezas informativas que le hemos presentado a nuestra audiencia, tiene que ver con toda esta población que quedó afectada tras haber padecido COVID-19, sí, y aquellos particularmente que enfermaron gravemente y que consiguieron vencer la enfermedad, pero que en el caso específico de los pulmones quedaron muy dañados, al grado de que hay ya una demanda importante en cuanto a los trasplantes de pulmón, doctor. Sí, lo hemos comentado en diversos momentos. La pandemia de COVID-19 va a traer una, digamos, subpandemia de secuelas
sobre todo de secuelas pulmonares, pacientes que tuvieron mucha gravedad, que llegaron a unidades de cuidados intensivos que requirieron intubación endotraqueal y cuyo pulmón puede haber quedado con una secuela conocida como fibrosis pulmonar. Y esa fibrosis pulmonar es difícil de resolver porque pensemos en la fibrosis como una serie de cicatrizaciones difusas que se presentan en el pulmón y que atrapan al tejido pulmonar sano. El tejido pulmonar sano es un tejido con elasticidad que permite precisamente que los alvéolos se llenen adecuadamente de aire y oxígeno para llevar a cabo la función básica del alvéolo, que es precisamente el intercambio gaseoso con la sangre en los capilares del pulmón. Es decir, el pulmón le da a la sangre oxígeno y recoge de la sangre dióxido de carbono para exhalarlo y de esa manera estar llevando a cabo este ciclo de oxigenación o intercambio gaseoso. No se tiene la capacidad suficiente por parte del tejido pulmonar derivado de la fibrosis y entonces este intercambio se ve afectado y por lo tanto estas personas pueden estar teniendo dificultad residual para respirar adecuadamente o para llevar a cabo actividades que demandan mayor actividad física y por lo tanto que demandan mayor cantidad de oxígeno en la sangre. Entonces eso genera mucha limitación y lo estamos viendo con pacientes que incluso tuvieron COVID hace un año y que siguen teniendo esta dificultad, que siguen teniendo la necesidad de esquemas de rehabilitación pulmonar, lo cual pues va a representar también una demanda de atención en servicios de salud a todos los niveles. Claro, doctor, me gustaría recapitular sobre el trasplante de pulmón. Claro. ¿Qué tan novedoso es la técnica? Y en México, que es el país desde donde transmitimos, ¿qué tan frecuentes o qué tan avanzado está el trasplante de pulmón, doctor? Lo realizan muy pocos centros hospitalarios en el país. En México se realizan muy pocos trasplantes pulmonares cada año. Me atrevería a decir que se realizan menos de 50 trasplantes pulmonares, así de baja es esta actividad. Y en países como en Estados Unidos se realiza con mayor frecuencia. Es un procedimiento muy complejo. Es un procedimiento que requiere la intervención no solamente de los cirujanos en tórax y cardiovascular, sino también de neumólogos, de cardiólogos, de intensivistas, en un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo este procedimiento. A nivel mundial, el trasplante de pulmón se realiza particularmente a pacientes con lo que conocemos como fibrosis pulmonar idiopática. Es un tipo de fibrosis que no sabemos el origen. Se realiza de igual manera en pacientes con fibrosis quística o mucoviscidosis y ya en pacientes con COVID se han realizado muchos trasplantes pulmonares en el mundo. Todo parece indicar que el país que ha realizado más trasplantes de pulmón derivado de COVID-19 es Estados Unidos, seguido de China, después Reino Unido y España. Tengo recuerdo de haber leído esa estadística. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa muy Claro breve. sí, Regresamos, por supuesto, con mucho más a este programa especial.
estamos de regreso y llaman a colaborar a combatir enfermedades crónicas. Informa la Organización Mundial de la Salud que podrían evitarse cerca de 7 millones de muertes de aquí a 2030 si los países de ingresos bajos y medios bajos hicieran una inversión adicional de menos de €1 por persona y por año en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades, que incluyen los padecimientos cardíacos, la diabetes, el cáncer o las enfermedades respiratorias, causan actualmente 7 de cada 10 muertes en el mundo. Sin embargo, a menudo se subestima su impacto en los países de renta baja, a pesar de que el 85% de las muertes prematuras entre 30 y 69 años por estas enfermedades se producen en países de renta baja y media, lo que las convierte en una enorme carga sanitaria y socioeconómica. El Organismo Sanitario Internacional explica que la mayoría de esas muertes pueden prevenirse con medidas para reducir el consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol, mejorar la dieta, aumentar la actividad física, reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y diabetes, y prevenir el cáncer de cuello uterino. Mantener la salud de las personas reduce los costos sanitarios, aumenta la productividad y conduce a una vida más larga y saludable, señala la OMS. Asimismo, el informe reitera la urgencia de invertir en la prevención y gestión de estas enfermedades crónicas, ya que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo muchas de estas enfermedades pueden empeorar los resultados de la misma. Las acciones recomendadas por la OMS incluyen el aumento de los impuestos sanitarios, las restricciones a la comercialización y venta de productos nocivos, la información y la educación y la vacunación. También incluyen acciones relacionadas con el control de los factores de riesgo metabólico, como la hipertensión y la diabetes, para prevenir enfermedades más graves o complicaciones, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo internista, lo decíamos ya, esta pandemia de COVID-19 ha dejado a muchos pacientes con secuelas importantes en sus pulmones, lo que ha traído como consecuencia que incrementa el número también de demanda de trasplantes de pulmón en un área que no estaba, digamos, o que no tenía tanta demanda, doctor, como otros órganos que escuchamos con mayor frecuencia. Sí. De hecho, es posible que con motivo de COVID se incremente la demanda de trasplante pulmonar. De hecho, ya se ha visto como tal, y aunque no hay una estadística comparativa, es posible que en el último año el número de trasplantes pulmonares relacionados con secuelas de COVID haya equiparado, por ejemplo, al número de trasplantes requeridos por fibrosis quística en algunos países o por fibrosis pulmonar idiopática. Es muy probable que COVID haya empatado esa demanda de trasplante pulmonar. Y también, Belén, es muy probable que el tipo de pacientes que más puedan haber requerido un trasplante pulmonar son aquellos que previamente tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica en su modalidad de bronquitis crónica o enfisema pulmonar, sobre todo enfisema pulmonar. Pacientes que frecuentemente tuvieron el hábito del tabaco, consumo importante de tabaco durante la vida, y que con un cuadro de COVID descompensaron significativamente su función pulmonar y cuya única alternativa podría haber sido un trasplante pulmonar. Ahora hay muchos pacientes que tienen una secuela pulmonar residual por motivo de COVID, y lo que a lo largo de los siguientes meses han tenido que implementar es el uso de oxígeno de manera permanente, de manera continua. Algunos pacientes lo han estado requiriendo durante la noche, que es cuando puede haber una mayor desaturación, y algunos pacientes incluso pueden requerir soporte con oxígeno suplementario a través de otros
equipos como por ejemplo BiPAP o CPAP durante la noche para proteger el funcionamiento pulmonar y por lo tanto el funcionamiento cardiovascular durante la noche, porque es la manera en la que a lo largo de los meses post-COVID, cuando queda una secuela tan importante, se puede hacer llevadera la enfermedad mientras se logra ese programa de rehabilitación o los objetivos del programa de rehabilitación que permitan luego al paciente tener menos requerimiento de oxígeno y tener mayor funcionalidad en sus actividades cotidianas, ¿no? Claro, doctor, le preguntaba también, no sabemos tanto de los trasplantes de pulmón, es decir, por lo mismo que no se difundía o no era tan demandado como lo es, por ejemplo, el riñón. Y en ese sentido preguntarle, ¿una persona puede vivir con un pulmón? Sí, así es. Una persona puede vivir con un pulmón. De hecho, existen muchos pacientes a los que obligadamente hay que realizarles una extirpación de uno de los pulmones o de algún segmento pulmonar por motivo de alguna malignidad o por motivo de alguna enfermedad infecciosa que ha dañado importantemente el parénquima o el tejido pulmonar, como por ejemplo se realizan en el mundo día con día una gran cantidad de neumectomías, extirpación incluso de todo el pulmón en pacientes con tuberculosis pulmonar, por ejemplo, o en pacientes con un tumor pulmonar, o si no la totalidad de un pulmón, uno de los lóbulos pulmonares. El pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El pulmón del lado izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, dependiendo del caso, se pueden realizar lobectomías, es decir, solo un segmento, o incluso en algunos casos extirpación total del pulmón por motivo de alguna otra enfermedad. Y el pulmón contralateral puede hacer la función ventilatoria, si bien no con la misma capacidad, pero con una capacidad aceptable, que además luego es compensatoria. Lo que está bien identificado es que el pulmón que queda en funcionamiento es capaz, si no en la totalidad, de compensar al pulmón faltante. Qué interesante, doctor. Eso es posible. Esto que nos menciona, porque como el mismo organismo a veces se va adaptando y entonces en el caso del pulmón sustituyendo la oxigenación que tendría que hacer un segundo pulmón. Así es, efectivamente, Belén. Doctor, ¿qué posibilidad, qué porcentaje de los pacientes que han sido trasplantados consiguen realmente tener una vida normal, digamos? El periodo medio de un trasplante se estima de entre 10 y 15 años, digamos la duración de un trasplante. El porcentaje de éxito está en alrededor del 80%. Se tienen que realizar estudios muy minuciosos para poder llevar a cabo un trasplante y para poder tener un pronóstico mejor de permanencia del injerto durante la fase temprana, media y a largo plazo. En ese sentido, Belén, cuando se ha tomado esa decisión es porque tanto los estudios de compatibilidad demuestran eso precisamente, que hay muy poca probabilidad de rechazo futuro. Y segundo, los estudios de funcionalidad identificados de acuerdo a el estado del pulmón que se está donando o que está recibiendo el trasplantado. Y no solo eso, sino también
la capacidad cardiovascular de quien está recibiendo el trasplante. Todos esos son factores que contribuyen o que determinan lo exitoso y además la capacidad de permanencia exitosa durante un periodo mayor de un pulmón trasplantado. Y por otro lado, creo que no sobra decir que cualquier paciente que recibe un trasplante de órgano es un paciente que deberá luego tomar medicamentos a largo plazo para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Estos son medicamentos inmunosupresores, como el caso de corticosteroides, mofetilo, como el caso de algunos medicamentos muy novedosos que permiten precisamente que el sistema inmune esté con cierta depresión para que no esté intentando rechazar el órgano trasplantado. Qué interesante, doctor, sin duda alguna, y por supuesto en un tema que se ha vuelto más que necesario e importante hablarlo. Sabemos que hay muchas personas que hoy por hoy están batallando con estas secuelas y que, bueno, siempre va a existir la posibilidad en un caso específico de poder hacer un trasplante. Así que, sí. Doctor, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Con todo gusto siempre. Belén. Gracias, como siempre, doctor. Nos vemos y nos escuchamos acá el próximo jueves. Claro que sí. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a usted por Coronavirus, la pandemia ya es un programa semanal, así que por favor usted no se lo pierda y sintonícenos en los diferentes canales, en las diferentes transmisiones. Gracias y hasta la próxima.